Partimos de la ecuación general de segundo grado. Dependiendo del valor de los coeficientes, letras mayúsculas, podemos dibujar cualquier cónica. La elipse. La elipse es, en esencia, una circunferencia que ha perdido su simetría perfecta, pero que gana una complejidad fascinante. Condición: A no igual a C. En la circunferencia A y C eran iguales. Al ser diferentes pero del mismo signo, la figura se estira o se comprime en una de las direcciones. Si en nuestra ecuación general permitimos que los coeficientes de x cuadrado e y cuadrado sean distintos, la perfección del círculo se rompe y aparece la elipse. Es como si aplicáramos una fuerza distinta en el eje horizontal que en el vertical. La elipse, la definición geométrica y el truco del jardinero. El contorno de la elipse se va dibujando con un palo, que se desliza sobre una cuerda, la cual tiene sus extremos atados en dos puntos marcados, F1 y F2, denominados focos. Hay una idea clave que siempre hay que tener en mente: la elipse no se define por un radio constante, sino por la suma de distancias constantes a dos puntos llamados focos. Mientras el círculo tiene un centro, la elipse tiene dos corazones. Vamos hacia la forma canónica. X menos h al cuadrado dividido entre a cuadrado más y menos k al cuadrado dividido entre b cuadrado igual a 1. Explicación de las variables. HK es el centro de la elipse. A es el semieje mayor, la distancia más larga desde el centro. B es el semieje menor, la distancia más corta. Razonamiento. Dividir por a cuadrado y b cuadrado nos permite normalizar la ecuación a 1. Esto nos dice que la elipse es un espacio acotado, no se escapa al infinito. Vamos a ver cómo se define la excentricidad, una característica propia de la elipse que no tiene la circunferencia. Concepto. La excentricidad E mide cuánto se aleja la elipse de ser un círculo. La excentricidad se define como C partido por A, donde E está acotado entre 0 y 1. Si E igual a 0, los focos se fusionan y volvemos a la circunferencia. Si E se acerca a 1, la elipse se vuelve casi una línea recta. Toque de geometría diferencial. Desde el punto de vista de la curvatura, a diferencia de la circunferencia, la curvatura de la elipse cambia en cada punto. Es máxima en los vértices del eje mayor y mínima en los del eje menor. Resumen comparativo entre elipse y circunferencia. Características. Columna de circunferencia, columna de elipse. En cuanto a coeficiente, en la circunferencia A es igual a B. En la elipse A es distinto de B, aunque del mismo signo. En cuanto a puntos clave, la circunferencia tiene un centro. La elipse, por contra, tiene dos puntos clave, dos focos. En cuanto a la curvatura, en la circunferencia es constante igual a 1 partido de r, y en la elipse la curvatura es variable, cambia en cada punto, como hemos visto anteriormente. Deducción de la ecuación de la elipse. Partimos suprimiendo el término bxy de la expresión general. Partimos, como digo, suprimiendo el término en xy. Este término representa la rotación de la cónica respecto a los ejes cartesianos. Para facilitar el estudio algebraico inicial, asumimos que los ejes de nuestra elipse son paralelos a los ejes x e y. Si el término bxy fuera distinto de 0, la elipse aparecería girada o inclinada en el plano. Eliminar la rotación nos permite centrarnos en la forma y la traslación. En geometría diferencial, esto equivale a elegir un sistema de coordenadas alineado con las direcciones principales de curvatura. La elipse alineada. ¿Alguna consideración más acerca de suprimir el término b? Al hacer b igual a 0, simplificamos el problema sin perder la esencia de la curva. Es como si girásemos nuestra hoja de papel hasta que la elipse quede perfectamente horizontal o vertical. Ahora sí, con esta ecuación simplificada podemos buscar su centro y sus ejes. Partimos de la expresión general sin el término bxy y con los coeficientes a igual a c, pero A y C del mismo signo. El objetivo y desafío es transformarla en esa forma canónica que nos revela el centro y los semiejes de la elipse. Agrupando y preparando, juntamos los términos en X y los términos en Y, y enviamos el término independiente al otro lado de la igualdad. Para esto empezamos sacando factor común. Sacamos factor común A y C y enviamos F como menos F al segundo miembro, y alcanzamos esta expresión intermedia. Este paso es crucial para poder completar cuadrados. Los términos x cuadrado e y cuadrado deben de tener coeficiente 1.
Como detalle, explicamos que para que nuestra técnica de completar cuadrados funcione, necesitamos que los términos al cuadrado estén aislados. Por eso sacamos los coeficientes A y C como factores comunes, preparando el escenario para el siguiente paso. Teniendo presente la expresión intermedia que habíamos calculado en la pantalla anterior, vemos que dentro de cada paréntesis tenemos el cuadrado de una suma incompleto, le falta un sumando. Si sumamos y restamos este sumando, dejamos la expresión invariable. Vemos que para tener el cuadrado completo de x más un medio de d partido por a al cuadrado, tendríamos que tener tres sumandos. X cuadrado más d partido por ax más d partido 2a al cuadrado. Pero vemos que es precisamente ese sumando, d partido 2a al cuadrado, el que nos falta. Y lo mismo ocurre si analizamos el otro paréntesis. Vemos que para tener los tres sumandos del desarrollo de y más un medio de f al cuadrado, tendríamos que tener y cuadrado más e partido por c por i más e partido 2c al cuadrado. Y de manera totalmente análoga a la situación anterior, tenemos que nos falta precisamente ese sumando, e partido 2c elevado al cuadrado, para tener los tres sumandos del desarrollo completo. Sumamos y restamos dentro de cada paréntesis y estratégicamente el término que nos falta, de manera que no violamos ninguna ley del álgebra y lo dejamos como estaba. Vemos que esta llave ya abarca el desarrollo completo del cuadrado de la suma que estábamos buscando y al que le faltaba un sumando. Y de manera totalmente análoga ya tenemos completo el desarrollo al cuadrado de la otra suma de dos términos, del cual nos faltaba un término. Teniendo presente esta expresión intermedia que hemos construido, los trinomios de sumandos los convertimos en cuadrados perfectos, que a su vez se convierten en binomios al cuadrado, y los términos extra se mueven al lado derecho. Previamente llegamos a esta nueva expresión intermedia. Como hemos anunciado anteriormente, moviendo los términos extra al lado derecho, al segundo miembro, volvemos a tener una nueva expresión intermedia. Estos tres sumandos que abraza la llave del segundo miembro, vamos a llamarlos K. Objetivo: identificación del centro HK. Según podemos ir vislumbrando, el resultado son binomios al cuadrado que contienen las coordenadas del centro de nuestra elipse. Todos los términos que vamos a llamar de corrección se suman en el segundo miembro. En esta pantalla se resalta cómo la expresión intermedia ya se va pareciendo bastante a la expresión objetivo, a la forma canónica de la ecuación de la elipse que vamos buscando. El siguiente paso es dividir ambos miembros por esa constante k en la que habíamos agrupado los tres sumandos. Los coeficientes a y c los pasamos al denominador, quedando los divisores, como se ve en la expresión, k partido por a y k partido por c. Por último, hacemos una identificación final de expresiones y variables. H será menos d partido por 2a, k será menos e partido 2c. A cuadrado será igual a k partido por a, o b cuadrado dependiendo de cuál sea mayor. B cuadrado será igual a k partido c, o a cuadrado, si se da el caso como en el caso anterior. Y finalmente alcanzamos la expresión objetivo. Este es el destino final de nuestro viaje algebraico. Con esta forma podemos leer instantáneamente dónde está la elipse en el plano y cómo de estirada está en cada dirección.